Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una conferencia que pude brindar este año en el Congreso Venezolano de Endocrinología y también más recientemente acá en nuestro medio en Ciudad Bolívar y trata acerca de la visión panorámica de las lipoproteínas heterogénicas. Vamos a hablar en los próximos 20-25 minutos en base a la evidencia de todas aquellas lipoproteínas que son capaces de producir un proceso aterosclerótico y que puede llevar finalmente a la aparición de un evento cardiovascular adverso, ya sea un infarto agudo del miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Como generalmente me gusta en mis conferencias, vamos a comenzar dando primeramente un pequeño preámbulo desde el punto de vista de la fisiología de las lipoproteínas para que podamos entender un poquito mejor a lo cual nos vamos a referir en los próximos minutos. Lo primero que podemos destacar es que las lipoproteínas están constituidas predominantemente o están dadas en su centro por un centro hidrofóbico que viene dado por ésteres de colesterol y triglicéridos, y su cubierta o su superficie viene dada principalmente por fosfolípidos y por una estructura denominada apolipoproteínas que vienen a ser como el carnet de identidad de cada lipoproteína. Estas apolipoproteínas pueden servir como ligandos para receptores o también pueden actuar estimulando o inhibiendo algunas enzimas. Ahora bien, las lipoproteínas pueden clasificarse en base a su tamaño y a su densidad. Generalmente hay una relación inversa entre tamaño y densidad. Por ejemplo, las lipoproteínas que tienen mayor tamaño, como lo son los kilomicrones, son las que tienen menor densidad. Y aquellas lipoproteínas más pequeñas, como las HDL, son las que tienen mayor densidad. Es decir, hay una relación inversa. Otro factor importante a destacar es que 2/3 del colesterol que tenemos en el plasma no proviene de lo que nosotros comemos, proviene de lo que el hígado produce. Y el hígado sintetiza colesterol a través de una enzima, que sería la enzima limitante de la ruta, que es la hidroximetilglutarilcoenzimada reductasa. Esta enzima es el blanco de acción de muchos medicamentos que utilizamos en la práctica clínica diaria, como por ejemplo las estatinas. 1/3 del colesterol que tenemos en plasma proviene del intestino, y es que el colesterol proveniente de la dieta puede absorberse a nivel del enterocito a través de un transportador, denominamos proteína transportadora Niemann-Pick C1 tipo 1, que permite que el colesterol ingrese en el interior del enterocito y posteriormente se esterifique para formar ésteres de colesterol. De igual manera, los ácidos grasos provenientes de la dieta pueden ingresar en el enterocito y por acción de una serie de enzimas como la monoacilglicerol-aciltransferasa y la deacilglicerol-aciltransferasa, transformarse en triacilgliceroles o lo que conocemos normalmente como triglicéridos. Estos triglicéridos, por acción de la proteína transportadora microsomal de triglicéridos, van a empaquetarse junto con los ésteres de colesterol a nivel del intestino para formar kilomicrones. Estos kilomicrones pasan al sistema linfático y entran en la circulación a través del conducto torácico. La cédula de identidad o la ApoB que tienen los kilomicrones es la ApoB48. Pero tienen también otras apolipoproteínas importantes, como por ejemplo ApoC2, que actúa estimulando una enzima llamada lipoproteína lipasa que va a producir una degradación de los triglicéridos que están en los kilomicrones. Importante destacar que los kilomicrones están constituidos en mayor cuantía por triglicéridos, una proporción 4:1 más o menos con respecto al colesterol. Y en la hidrólisis de los triglicéridos provoca ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres pueden ser utilizados por el músculo o el tejido adiposo como fuente de energía, y luego de este proceso se producen lo que llamamos remanentes de kilomicrones. Estos remanentes de kilomicrones tienen ApoC3 que actúa inhibiendo la LPL y tienen ApoE que puede ser reconocida a nivel del hígado por la proteína relacionada con el receptor de LDL que capta los kilomicrones, y el colesterol que está en los kilomicrones puede utilizarlo al hígado para la síntesis, por ejemplo, de ácidos biliares. Ahora bien, el hígado sintetiza predominantemente VLDL. La VLDL, al igual que los kilomicrones, está constituida por una ApoB, que en el caso de la VLDL es ApoB100, recordemos que los kilomicrones eran ApoB48, y tiene también ApoC2 y ApoC3, y está constituida predominantemente por triglicéridos. Esta ApoC2, al igual que con los kilomicrones, activa el LPL, la lipoproteína lipasa provoca liberación de ácidos grasos libres, que van a ir al músculo o al tejido adiposo como fuente de energía. Se forma también un remanente de VLDL llamada lipoproteína de densidad intermedia, que puede ir al hígado, donde el colesterol presente a este nivel puede ser utilizado para la síntesis de ácidos biliares o puede sufrir una nueva degradación por la lipasa hepática, dando lugar a la LDL o lipoproteína de baja densidad.
La LDL es la que transporta la mayor cantidad de colesterol circulante en plasma. Y esta LDL puede ir al hígado o puede ir hacia los tejidos periféricos, donde recordemos que el colesterol puede ser utilizado, por ejemplo, para la síntesis de membranas celulares, o puede ir hacia las glándulas, hacia los órganos endocrinos, como por ejemplo las gónadas, donde puede utilizarse para la síntesis de hormonas sexuales, testosterona en el hombre, estradiol en la mujer, o las glándulas suprarrenales, donde puede sintetizar hormonas como por ejemplo cortisol. Ahora bien, esa LDL tiene una ApoB100 que va a ser reconocida por el receptor de LDL y va a internalizarlo a través de un proceso que conocemos como endocitosis. Hay enfermedades muy frecuentes, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que se presenta en una proporción muy alta, una frecuencia de por cada 300 personas, en donde hay un defecto en el receptor de LDL y por consiguiente la LDL no es reconocida. Y que vamos a tener pacientes con niveles muy altos de LDL y por consiguiente con un elevado riesgo cardiovascular. Vamos a pasar ahora a la fisiopatología del proceso aterosclerótico. Estas LDL van a pasar al espacio subendotelial cuando están en una concentración muy elevada. A nivel del espacio subendotelial pueden sufrir modificaciones, generalmente reacciones de oxidación. Y estas LDL oxidadas van a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a provocar la atracción a través de partículas quimioatrayentes de células inflamatorias como monocitos macrófagos. Y estos macrófagos a nivel del espacio subendotelial pueden fagocitar a través de un receptor denominado scavenger receptor, pueden fagocitar esas LDL oxidadas, dando lugar a la formación de un tipo de célula muy especial denominada célula espumosa o foam cell. Estas células espumosas, mis amigos, forman el núcleo lipídico de la placa aterosclerótica y es lo que conocemos generalmente como la grasa que está en la placa aterosclerótica. Esto va a provocar la migración y proliferación de las células musculares lisas vasculares, que van a migrar entre esas células espumosas y van a disponerse, como lo estamos observando acá, hacia la porción apical de la placa, formando un casquete fibroso que le da estabilidad a la placa. De esta manera nosotros podemos pasar muchísimos años con una placa aterosclerótica, que sería en este caso una placa estable. El evento crucial es cuando la placa aterosclerótica se vuelve inestable y se fractura, se rompe. En el momento en que se rompe, aquí ocurre el proceso de agregación plaquetaria y se forma un evento aterotrombótico, que es lo que finalmente desencadena en la obstrucción del vaso, y esta obstrucción del vaso, en el caso de las arterias coronarias, va a llevar a la formación, por supuesto, de un infarto agudo del miocardio, y si esto ocurre a nivel del cerebro, será una enfermedad cerebrovascular isquémica. Ahora bien, cuando hablamos de lipoproteínas aterogénicas, por todo lo anterior, es obvio pensar que las LDL tienen un papel importante y de hecho los estudios observacionales epidemiológicos, estudios de aleatorización mendeliana, estudios aleatorizados y estudios en animales de experimentación han demostrado que la LDL ejerce un rol causal en la génesis de la aterosclerosis, por consiguiente es el objetivo primario de tratamiento. De hecho, estudios de prevención primaria y secundaria han demostrado que a medida que aumenta el LDL, aumenta el riesgo que pueda tener una persona de tener un evento cardiovascular adverso. Es tan importante que se habla hoy en día de años de colesterol o años colesterol para referirse a el nivel de LDL. Por ejemplo, una persona que te maneje a lo largo de su vida una media de LDL de 125 miligramos por decilitro, pudiera tener, por ejemplo, como fecha o como inicio de un primer evento coronario más o menos los 60 años. Pero una persona que te maneja un LDL de 200 miligramos por decilitro puede tener un evento coronario a una edad tan temprana como incluso los 30 o los 40 años, que es lo que pasa muchas veces con pacientes con hipercolesterolemia familiar. Pero un paciente que te maneje una media de LDL a lo largo de su vida de 80 miligramos por decilitro pudiera incluso no tener en ningún momento un evento coronario adverso. De allí que viene el término de que el LDL, mientras más bajo, mejor. Pero adicionalmente hay estudios que han demostrado que en la medida en la que el LDL se disminuya a una edad mucho más temprana, también vamos a tener un impacto en la aparición de eventos cardiovasculares también mucho más favorable. Por lo cual, no solamente el LDL mientras más bajo mejor, sino mientras más bajo y por más tiempo va a ser mucho mejor. Ahora bien, ¿cuál es la meta de LDL? Generalmente las organizaciones americanas trabajan con riesgo cardiovascular y las organizaciones europeas, como la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis, trabajan predominantemente con metas en base a estratificación de riesgo.
Entonces, por ejemplo, un paciente de riesgo bajo se recomienda un LDL por debajo de 116 miligramos por decilitro. Pero un paciente con riesgo moderado se recomienda un LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. En otro video les voy a estar hablando un poquito más a detalle acerca de cómo estratificar riesgo en nuestros pacientes. Pero me interesa que sepan, por ejemplo, que en la medida en la que aumenta el riesgo, la meta del LDL debe ser más bajo. Por ejemplo, un paciente con riesgo alto, un paciente diabético que tenga varios factores de riesgo, hipertenso, dislipidémico, obeso, fumador, etcétera, es un paciente de riesgo alto. Entonces debe tener un LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro y colocar tratamiento que busque reducir más del 50% del LDL basal, que es lo que llamamos estatinas de alta intensidad, que también se los voy a hablar en otro video. Aquellos que tienen riesgo muy alto, por ejemplo, pacientes diabéticos que ya han tenido un infarto, su meta LDL será por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y si ha tenido un evento cardiovascular, a pesar de estar en meta de tratamiento o en dosis máxima de estatina en los próximos 2 años, debe de considerarse una meta LDL mucho más baja de menos de 40 miligramos por decilitro, que es lo que llamamos un riesgo extremo generalmente. Ahora bien, ¿solo las LDL son aterogénicas? No. Hay estudios que han demostrado que la determinación de ApoB es mucho mejor predictor de eventos cardiovasculares que la determinación aislada de LDL. Y es que recordemos, cuando hablamos de la fisiología, que no solamente las LDL tienen ApoB 100, sino que también las VLDL tienen ApoB 100, las lipoproteínas de densidad intermedia, que son los remanentes de VLDL, también tienen ApoB 100, y los kilomicrones y sus remanentes tienen ApoB 48. Hay otra lipoproteína, que es la lipoproteína A, con la cual voy a culminar, que también tiene ApoB. Entonces, si nosotros en nuestro medio no podemos determinar ApoB porque es muy costoso, porque no está disponible, una manera fácil de tener un marcador subrogado que tiene una buena correlación en estudios de base poblacional con ApoB es la determinación del colesterol no HDL, que no consiste en otra cosa más que en restarle al colesterol total el nivel de colesterol HDL y de esa manera vamos a tener un indicador bastante cercano de ApoB. Ahora bien, es importante determinar que en sujetos normolipémicos en situaciones de ayuna, el 90% de las LDL, el 90% de la ApoB depende de las LDL. El problema está cuando tenemos una discordancia entre LDL y ApoB. ¿Cómo es eso? Vamos a tener unos ejemplos acá. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un LDL elevado y con un ApoB elevado, no nos queda ninguna duda que es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Si tenemos un paciente con LDL bajo y con ApoB bajo, no nos queda ninguna duda que es un paciente de bajo riesgo cardiovascular. El problema está cuando es un paciente que tiene un LDL bajo o en meta de control terapéutico, pero tiene un ApoB elevado. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos pacientes? Vamos a poner un caso clínico que nos llega muy frecuentemente en la consulta. Mujer de 57 años, diabética tipo 2, desde hace 8 años, paciente que vive con obesidad, fumadora, sedentaria, hipertensa, es decir, una paciente con diabetes tipo 2 y aparte múltiples factores de riesgo cardiometabólicos. Esta paciente ya toma rosuvastatina 40 miligramos, que es una estatina de alta intensidad, y no usa Instagram porque sabemos que en redes sociales satanizan a las estatinas prácticamente todos los días. Cuando vemos el perfil lipídico de esta paciente, tiene un colesterol total muy bueno de 150 miligramos por decilitro, unos triglicéridos elevados de 300 miligramos por decilitro, un HDL bajo de 30 miligramos por decilitro, un LDL de 60 miligramos por decilitro y, como no tenemos ApoB en nuestro medio, determinamos el colesterol no HDL, que no es más que restarle al colesterol total los 30 miligramos del HDL y nos da 120 miligramos por decilitro. Entonces, si es una paciente diabética y tiene múltiples factores de riesgo, pero no ha tenido un evento cardiovascular adverso, pudiéramos decir que es una paciente de riesgo cardiovascular alto. Entonces, la meta de LDL en una paciente de riesgo cardiovascular alto es menos de 70 y esta paciente tiene 60. Generalmente, la meta de colesterol no HDL es la misma meta de LDL, pero se le suman 30 miligramos. Por ejemplo, paciente de riesgo moderado, meta de LDL 100, meta de no HDL 130. Paciente de riesgo alto, meta de LDL 70, meta de no HDL 100. Entonces, si la meta es 100 y tiene 120, es una paciente que está en meta de LDL, pero no está en meta de colesterol no HDL. ¿Qué nos ha demostrado la evidencia? Como por ejemplo este análisis del estudio de corte de Copenhague. Este estudio nos demostraba que en pacientes que tengan un LDL en meta, pero tengan un alto número de partículas remanentes de colesterol, en más de 87,000 sujetos,
que estos pacientes, a pesar de estar en meta LDL, tienen 2 veces mayor mortalidad cardiovascular y tienen 2.1 veces mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Es decir, en pacientes que tengan un LDL en meta, pero tengan un colesterol no HDL elevado, se ha demostrado que igual hay un aumento en el riesgo de mortalidad y riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Y esto se debe a que los remanentes de VLDL, o sea, IDL, y los remanentes de kilomicrones, que ya hablamos que están cargados predominantemente por triglicéridos, ellos pueden atravesar el espacio subendotelial a través de un proceso denominado transitosis, debido a que su tamaño es menor de 70 nanómetros de diámetro, y estas partículas remanentes pueden ser fagocitadas también por los macrófagos, generando células espumosas, generando inflamación, activación plaquetaria y estrés oxidativo. Es decir, estas partículas también son directamente aterogénicas. Y finalmente vamos a culminar con la lipoproteína A. La lipoproteína A es una lipoproteína que se parece mucho desde el punto de vista estructural a la LDL, pero tiene una cadena de apolipoproteína A que está constituida por una serie de dominios denominados Kringle. El nombre Kringle se debe a que se parece mucho a un postre danés denominado Kringle, que podemos ver su estructura. Esos Kringle son muy importantes porque los Kringle se parecen desde el punto de vista estructural a la estructura, valga la redundancia, del plasminógeno. ¿Qué me interesa destacar de la lipoproteína A? Que el 90% de los niveles de lipoproteína A presentes en plasma son determinados genéticamente, es decir, no depende de su estilo de vida, no depende de su peso, no depende de si usted hace ejercicio, si come bien, eso no importa. 1 de cada 5 personas tienen niveles de lipoproteína A elevados. Y esto constituye, como vamos a hablar ahora, un factor de riesgo cardiovascular, porque se ha determinado que las lipoproteínas A también pueden atravesar el espacio subendotelial y pueden producir células espumosas, pero además la lipoproteína A tiene un efecto protrombótico importante. Y es que, como acabamos de decir, esas Kringle que constituyen la cadena de apolipoproteína A se parecen desde el punto de vista estructural al plasminógeno. Entonces, ¿qué hace la lipoproteína A? Bueno, la lipoproteína A compite con el plasminógeno y hace que el plasminógeno no se active. Recordemos que el plasminógeno puede ser activado por 2 activadores. El activador de plasminógeno tisular o el activador de plasminógeno tipo uroquinasa. Entonces, él compite la lipoproteína con el plasminógeno no se activa, recordemos que es una proenzima, no se activa, no forma plasmina, y al no haber plasmina no hay disolución del coágulo de fibrina. Entonces, de esta manera, la lipoproteína ejerce un efecto protrombótico porque también produce activación plaquetaria, aparte que también tiene un efecto proaterogénico. Entonces, se ha determinado desde el punto de vista de ensayos clínicos que tener niveles elevados de lipoproteína A aumenta 2.9 veces el riesgo de enfermedad valvular, predominantemente aórtica, 2 veces el riesgo de infarto agudo del miocardio, 1.7 veces mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, 1.6 veces mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y también aumenta el riesgo, por supuesto, de enfermedad arterial periférica y mayor mortalidad cardiovascular. ¿Qué recomiendan las guías de lípidos a nivel internacional? Que todas las personas, al menos una vez en la vida, deben determinarse los niveles de lipoproteína A, predominantemente aquellos que tengan historia familiar de enfermedad coronaria prematura o aquellos que hayan sido catalogados como pacientes de moderado o alto riesgo, ya que esto permite redefinir mucho mejor lo que es la clasificación de riesgo de estos pacientes. En mi caso, me acabo de determinar hace poco los niveles de lipoproteína A y obtuve un valor de 10.7 miligramos por decilitro. Se considera a nivel internacional que un valor por debajo de 30 es normal y a partir de 30 el riesgo aumenta considerablemente, siendo mucho mayor cuando el valor está por encima de 50 miligramos por decilitro. Entonces, podemos concluir diciendo que las LDL ejercen un papel causal en la fisiopatología de la aterosclerosis, que la determinación de la ApoB y colesterol no HDL puede ser un mejor predictor de eventos cardiovasculares adversos y que los niveles de lipoproteína A están determinados genéticamente y deben ser medidos al menos una vez en la vida en todos los sujetos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, los leo en los comentarios y espero que este tipo de videos les sean de muchísima utilidad. Hasta pronto.